horizontales y líneas verticales. Dentro de lo que son las líneas verticales, bueno, no todas son de utilidad pero sí es importante tomarlas en cuenta para la ubicación topográfica, ¿sí? Por ejemplo, vamos a utilizar, cuando vamos a dividir el tórax en dos mitades, tenemos que hablar en el plano anterior de la línea media external que estaría pasando por el punto medio del esternón, ¿no? Entonces, esta línea nos divide el tórax en un hemitórax derecho y un hemitórax izquierdo, ¿no? Sin embargo, no me es de utilidad para los segmentos que voy a explorar después, ¿ya? Porque yo tengo, para acceder a los pulmones, tengo que tratar de buscar un lugar donde no haya interposición de otras estructuras o pueda acceder más fácilmente al parénquima pulmonar, ¿sí? Entonces, haciendo referencia a esto, voy a tomar en cuenta la línea media external que divide el tórax en dos mitades. Luego tengo la línea external, que sería la que divide, la que está por el borde externo del esternón, una línea external derecha y una línea external izquierda, ¿no? Que está en el borde exactamente del esternón. Esta sí es de utilidad, vamos a utilizar bastante. La bibliografía menciona una línea paraesternal que estaría por fuera de la línea external, ¿no? Sin embargo, nos sirve solo como referencia, ¿ya? Es importante conocer, aunque en esta parte de segmentación torácica para pulmones tampoco nos de mucha utilidad, la línea media clavicular, que es una línea que vamos a utilizar mucho más en lo que es semiología cardíaca, ¿no? Un poco por fuera, partiendo del borde inferior del pectoral mayor, o si ustedes quieren del ángulo o del vértice de la axila, partiendo de este punto tenemos la línea axilar anterior, ¿no? Entonces, para nuestra segmentación, lo que vamos a utilizar como líneas verticales, sobre todo, y eso quiero que tomen en cuenta, es la línea axilar anterior por fuera y la línea external por dentro. Esas serían las dos líneas verticales que voy a utilizar. O sea, por dentro, la línea external y por fuera, la línea axilar anterior, ¿sí? Las líneas horizontales que vamos a utilizar son tres sobre todo. Una que sería la línea clavicular, su nombre lo está diciendo, pasa por la clavícula. La otra línea es la que está a nivel de la tercera costilla, ¿no? Ahora, ¿cómo encuentro la tercera costilla? Está en el espacio que palpamos debajo de la clavícula es el segundo espacio intercostal. No se palpa el primer espacio intercostal. Pues este espacio, que por debajo del segundo espacio intercostal, el límite inferior sería la tercera costilla, y ese es el límite es uno de los puntos de referencia que vamos a utilizar, y bajando hasta la parte del apéndice sigmoides vamos a encontrarnos con la sexta costilla. Entonces, nuestras líneas horizontales que son de utilidad son la línea clavicular, la tercera costilla y la sexta costilla, ¿no? En el plano vertical les había dicho el borde external y la línea axilar anterior. Entonces, esta subdivisión me permite identificar en el tórax dos regiones que son de utilidad para la exploración pulmonar y una que es de referencia, pero que no voy a utilizar para exploración pulmonar. Lo que está por encima de la línea clavicular sería la región supraclavicular, ¿no? Acá está diciendo, esta SC significa región supraclavicular, ¿sí? Entonces, importante porque se dice que el pulmón sobresale 2 a 4 centímetros por encima de la clavícula, ¿no? Entonces, de esta línea, 2 a 4 centímetros por encima, hasta ahí está el pulmón. Entonces, cuando yo haga, sobre todo, auscultación, voy a poder valorar pues el parénquima pulmonar por encima de la región supraclavicular. Ahí está el pulmón, ¿ya? El otro segmento es la región infraclavicular, ¿no? Aquí está con el IC, se llama infraclavicular porque está debajo de la clavícula. ¿Y cuáles son los límites de la región infraclavicular? La clavícula por arriba y la tercera costilla por abajo, ¿no? En la práctica, fácil acceder, o sea, palpo la clavícula y lo que está por debajo hasta la siguiente costilla, esa es la región infraclavicular.
Le estoy aclarando que no palpamos la primera costilla, directo, que la primera costilla es, perdón, ni siquiera la segunda, porque la segunda está inmediatamente por debajo de la clavícula. Entonces, el primer espacio que tenemos por debajo de la clavícula es el segundo espacio intercostal de espacios, y ese correspondería a la región infraclavicular. Entonces, en la región infraclavicular otra vez tiene como límite superior la clavícula y como límite inferior la tercera costilla. Su límite interno sería el borde external y su límite externo sería la región axilar anterior, lo que les he dicho hace un momento, ¿no? ¿Qué otros elementos vamos a considerar? Bueno, ustedes están viendo acá en lo que es la diapositiva una flechita donde dice punto de Goodman. Vamos a hablar con bastante detalle en auscultación, pero estos son puntos auscultatorios que son de utilidad en algunos casos específicos. En el caso del punto de Goodman, específicamente para detectar sinología relacionada con el asma bronquial, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar más en detalle en la auscultación. Pero sí es importante que conozcan dónde está el punto de Goodman. Está en la región supraclavicular, ¿ya? Ahora, ustedes dirán, en el plano anterior, por debajo de la tercera costilla hasta la sexta costilla está la región mamaria, ¿no? Pero en lo que es semiología respiratoria no me es de utilidad para valorar pulmones. ¿Por qué? Porque aquí se proyecta la glándula mamaria. De hecho, hay músculos que son bastante importantes, ¿no? Y más la glándula son una barrera para poder acceder al parénquima pulmonar, más si la paciente es de sexo femenino, ¿no? Entonces, esta es una área que no utilizo para valorar pulmones, ¿ya? Resumiendo, en el plano anterior, ¿qué es de utilidad para valorar pulmones? La región supraclavicular y la región infraclavicular, ¿sí? Vámonos al plano lateral, plano posterior. En el plano posterior igual, o sea, para que ustedes tengan conocimiento, voy a hacer referencia de las líneas verticales y de las líneas horizontales. Indudablemente, la línea que divide ambos hemitórax es la línea vertebral, ¿no? Es una línea que corresponde a las apófisis espinosas de las vértebras. Entonces, si yo trazo una línea por ahí, estoy encontrándome con la línea vertebral. Esta línea divide el hemitórax en ambos lados, derecho e izquierdo, ¿ya? Así como en el otro lado hemos hablado de líneas horizontales y verticales, aquí una de las primeras que voy a tomar en cuenta es la línea vertebral. Después, la otra línea que es importante, ¿no? Y es la línea escapular, ¿ya? La línea escapular, donde estamos viendo con el número 3, que está señalando a esta línea, ¿no? Corresponde al borde interno de la escápula, ¿sí? La línea escapular es el borde interno de la escápula. Si bien el borde interno de la escápula no es así vertical, el borde interno de la escápula es oblicuo, ¿no? Tiene un punto más cerca a la línea media en la parte superior y tiene un ángulo, ¿no? Que está más alejado de la línea media. Entonces, por anatomía ustedes conocen cómo es la escápula. Pero vamos a tomar como referencia la parte más interna de la escápula y esa la voy a proyectar verticalmente y esa va a ser para mí la línea escapular, por dentro. O sea que en ambos lados, por dentro, la línea escapular es un límite, ¿no? Y por fuera voy a utilizar la línea axilar posterior, ¿ya? La línea axilar posterior que me va a permitir, o sea, en realidad voy a tomar en cuenta dos líneas sobre todo. Uno, la escapular y la línea axilar posterior, ¿no? La línea vertebral es solo como referencia, ¿ya? Bueno, en este segmento sí me es de utilidad. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, ¿qué tengo? La línea vertebral, la línea escapular y la línea axilar posterior. Esas son mis líneas verticales. Mis líneas horizontales, la más superior, como estamos viendo en el dibujito, es la escápulo-espinal, ¿no? Si ustedes tienen, bueno, no es que si tienen, en este segmento sí o sí tenemos que palpar en alguna persona la espina de la escápula, ¿no? O sea, ya ustedes conocen cómo es la composición de la escápula. La escápula no es lisa en su cara dorsal, tiene una espina bien importante. Y la parte más prominente de esta espina, si la uno con la del otro lado, esta línea se llama línea
escápulo-espinal. ¿Sí? La línea escapuloespinal específicamente corresponde a la apófisis espinosa de T3. Entonces tengo otra referencia. Yo puedo ir palpando las apófisis espinosas y en el momento que palpe la apófisis espinosa de T3, si la proyecto, esta va a coincidir con la espina de la escápula. Entonces, dos formas de identificar la línea escapuloespinal. O palpando la espina de la escápula de un lado y uniéndola con la del otro lado, o identificando la apófisis espinosa de T3 y proyectándola horizontalmente a ambos lados. ¿Ya? Esta es una de las líneas importantes porque me va a permitir segmentación también. Y yendo más abajo, tengo la línea, aquí está el nombre, infraescapular, ¿no? ¿Dónde está? Inmediatamente, o sea, si yo palpo la escápula, en el ángulo de la escápula, la parte inferior donde termina la escápula, ahí está la línea infraescapular, por eso se llama infraescapular. Ahora, si me quiero guiar por las apófisis espinosas, esta corresponde al espacio intervertebral entre T7 y T8, ¿no? O sea, llego a T7 y por debajo de T7 tengo un espacio intervertebral. Ese espacio intervertebral entre T7 y T8 coincide con la línea infraescapular. Entonces, si yo tengo una línea escapuloespinal, por encima de esta línea voy a tener una región que sería supraescapular, ¿no? Aquí tenemos la escápula, y si está por encima es la región supraescapular. Ahora, algunos textos indistintamente, todo lo que está por encima de la línea escapuloespinal dicen línea de región supraescapular. Sin embargo, alguna literatura la diferencia en supraescapular interna, la que está más cerca de la línea vertebral, y supraescapular externa, que está más por fuera de la línea escapular, ¿ya? Entonces, como estamos viendo en este esquemita, hay una línea supraescapular interna que correspondería al espacio interescapulovertebral por encima de la línea escapuloespinal, que sería este segmento, ¿no? Y lo que está por fuera de la línea escapular y por encima de la línea escapuloespinal sería el espacio supraescapular externo. De hecho, todo esto es supraescapular. Su nombre lo está diciendo, por encima de la escápula. Lo que está cerca de la línea media, supraescapular interna, lo que está por fuera de la línea media, supraescapular externa. Ustedes tienen que dominar esta segmentación, porque cuando nosotros hagamos descripción de hallazgos en lo que es signología pulmonar, yo tengo que decir en qué segmento, ¿no? Entonces, por decirles, acá encuentro estertores y diré, pues, ¿no? Presencia de estertores crepitantes o subcrepitantes en supraescapular izquierda, supraescapular derecha, etcétera, para que esté poniéndole una ubicación exacta a la signología. Bien, entonces, en el plano posterior, por encima de la línea supraescapular, otra vez, tengo una supraescapular interna y una supraescapular externa, ¿ya? Lo que está por debajo de la línea escapuloespinal hasta la línea infraescapular me permite identificar dos segmentos en el plano posterior. Una que es extensa, que es toda la región escapular, pero que no me es de utilidad para la exploración pulmonar, porque en todo este segmento que es la región escapular, ¿no? Miren que es una zona amplia, no puedo hacer ni palpación, ni percusión, ni auscultación pulmonar. ¿Por qué? Porque aquí tengo la escápula, tengo músculos y no me permiten acceder a el tejido pulmonar. En este nivel, ¿cuál es el segmento que puedo utilizar? Lo que está por dentro del borde de la escápula y por fuera de la línea vertebral. Esto que ustedes están viendo punteado, que corresponde a lo que está por dentro del borde de la escápula, todo esto, se llama la región interescapulovertebral. ¿Sí? ¿Por qué se llama interescapulovertebral? Porque está entre la escápula y la vértebra, ¿no? Por eso es como decir entre la escápula y la vértebra. Pues esta región es la interescapulovertebral. Alguna literatura también divide, como este es un segmento que va desde T3 hasta T7, ¿no? Interescapulovertebral superior, interescapulovertebral media e interescapulovertebral inferior.
pero no está estandarizado, eso dependiendo de lo que quiero yo ver, ¿ya? Pues, pero todo este es un segmento amplio. Ahora, esquemáticamente es rectangular, en los hechos no, ya les he dicho, porque el borde interno de la escápula es oblicuo. No es así recto, ¿no? Ustedes los que por anatomía han visto un hueso, una escápula, saben que el borde interno de la escápula tiene una parte interna que está más cerca de la línea media, pero cuando baja hacia el ángulo es oblicua, ¿sí? Entonces, todo este segmento que está entre la línea vertebral y el borde de la escápula, el borde interno de la escápula, es la región interescapulovertebral. Sí es de utilidad porque aquí sí puedo acceder a tejido pulmonar y aquí voy a hacer palpación, percusión y auscultación, ¿ya? Y lo que tengo por debajo de la línea infraescapular hasta lo que vendría a ser la línea basilar, que se dice que está a 4 traveses de dedo por debajo del ángulo de la escápula, o si ustedes quieren, corresponde a la apófisis espinosa de T12, ¿no? Podemos seguir palpando y aquí está T12. Entonces, esta es la línea basilar, ¿ya? La línea basilar, si quieren ustedes, señala el límite inferior del pulmón, ¿no? Entonces, si yo proyecto el pulmón, hasta aquí se extiende, hasta la línea basilar. Ahora, la literatura menciona al margen de la línea basilar una línea basal de Morquand, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? Mouriquand, Morquand, ¿no? Que dice que es el límite del fondo de saco costo diafragmático cuando el pulmón está en inspiración forzada. Por eso les decía, el pulmón es una estructura dinámica. Entonces, si mi paciente hace una inspiración profunda, ¿qué significa eso? Que mete aire con toda la fuerza que pueda, el pulmón puede extenderse un poco por debajo de la línea basilar y en estos casos se extiende hasta la línea basal de Morquand. Eso en inspiración forzada, ¿sí? Entonces, eso nos sirve como conocimiento para saber que el pulmón se puede extender un poco más. ¿Ya? Ahora, les decía, aquí arriba hemos hablado de una región supraescapular interna, supraescapular externa, de la interescapulovertebral. Otra vez les recuerdo, toda esta región escapular no me sirve para acceder a tejido pulmonar. Lo que está por debajo de la línea infraescapular sí es de mucha utilidad, porque debajo de la escápula aquí sí accedo fácil al pulmón, ¿no? Y esta es la región infraescapular. Igual se puede dividir, si está más cerca de la línea vertebral, en infraescapular interna y en infraescapular externa. ¿Ya? Entonces, otra vez, si está por dentro, más cerca de la línea vertebral, estamos hablando de la línea infraescapular interna, del segmento, perdón, de la región infraescapular interna, y si está más por fuera, de la infraescapular externa. Este segmento es de mucha utilidad en el plano posterior, porque aquí sí puedo hacer una adecuada palpación, percusión y auscultación. Bien, entonces, eso en relación al plano posterior. Ahora, ustedes se dirán en esta imagen, hay esta zona de alarma de Chauvet. Se utiliza para detectar el inicio apical de tuberculosis pulmonar, por eso, pero ya vamos a hablar con más detalle en auscultación. ¿Sí? En el plano lateral, yo para valorar el plano lateral le tengo que pedir al paciente que lleve ambas manos sobre la nuca, ¿no? Porque si no, no voy a poder acceder. Y tengo dos segmentos, ¿no? La región axilar y la infraaxilar, ¿no? La región axilar, desde el vértice de la axila hasta la sexta costilla. Pues voy a proyectar la sexta costilla hacia el plano lateral. Hasta ese nivel es la región axilar, ¿no? Y lo que está entre la sexta costilla hasta el borde inferior de la parcilla costal es la región infraaxilar, ¿ya? En el plano lateral, el segmento de mucha utilidad para explorar pulmones es la región axilar, o sea, desde el vértice hasta la sexta costilla. Lo que está por debajo no me es de mucha utilidad porque existen otras estructuras que me van a interferir la exploración de pulmones. Entonces, yo les he dicho, estos tres dibujitos son bien importantes, ¿no?
O sea, cuando yo haga palpación, percusión o auscultación en el plano anterior, otra vez voy a acceder a la región supraclavicular y a la infraclavicular. En el plano posterior voy a acceder a la región supraescapular, interescapulovertebral e infraescapular. Y en el plano lateral a la región axilar. Esas son las regiones donde yo voy a hacer palpación, percusión y auscultación. ¿Ya? Bien importante que ustedes tomen en cuenta. Ahora, la caja torácica como estructura varía pues en función al biotipo. No todos tenemos la misma forma de caja torácica, ¿no? Por eso dice, la configuración del tórax depende de la biotipología o del biotipo de cada individuo, ¿no? ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, los pacientes, a ver si me adelanto un poquito en esta diapositiva, ¿no? No es igual este tórax que este tórax que este tórax, ¿no? Entonces los longilíneos tienen, que vendría a ser más o menos esto, los longilíneos, tienen el tórax alargado, y si el tórax está alargado, las costillas están oblicuas, o sea, más inclinadas hacia abajo, ¿no? Y nosotros siempre vamos a valorar este ángulo, el ángulo epigástrico. Pues en una persona longilínea, el ángulo epigástrico es cerrado, estrecho, ¿sí? Eso que más comúnmente conocemos como el ángulo de Charpy, ¿no? En una persona que tiene el biotipo brevilíneo, se supone que el tórax es más ancho y corto, las costillas están más horizontalizadas y el ángulo epigástrico es obtuso. ¿Qué significa? ¿No? Que el tórax es más ancho, las costillas ya no son oblicuas, sino más bien están más horizontalizadas, y este ángulo de Charpy, que les decía, el ángulo epigástrico, ya no es como en este caso cerrado, es al contrario, abierto, ¿sí? Obtuso, ¿ya? Y en las personas que son normolíneas, el tórax tiene una forma intermedia de los dos anteriores. Y en estos casos, como vamos a ver, como en algún momento les he explicado en biotipo, el ángulo de Charpy es recto, entre comillas, ¿no? Aunque Suros dice que son 80 grados, y 80 no es recto, pero se acerca al recto. Entonces, miren, esta es la conformación del tórax en función al biotipo, que es diferente, ¿no? Es un tórax alargado, es un tórax ancho y es un tórax intermedio, ¿ya? Bien, entonces, como les decía, una vez que hemos terminado la inspección, hacemos lo que es palpación, percusión y auscultación. Lo que se refiere específicamente a la palpación, como ustedes están viendo en la diapositiva, la palpación tiene dos finalidades, ¿no? Uno, valorar la elasticidad torácica a través de lo que son las maniobras de ampliación y amplexación, ¿no? Entonces, todo lo que es elasticidad torácica vamos a medir a través de lo que son maniobras de ampliación y ampliación. Y al mismo tiempo vamos a valorar las vibraciones vocales con maniobras específicas que nos permiten ver la resonancia vocal de la laringe que se traslada hasta el parénquima pulmonar. Les he aclarado, cuando yo hablo de parénquima pulmonar, estoy hablando del conjunto de alvéolos que hacen la masa pulmonar. ¿Sí? Entonces, esa es la finalidad de la palpación, ¿no? Luego vamos a hablar de la percusión, ahora nos vamos a abocar específicamente a lo que es la palpación. Entonces, ¿qué nos permite valorar la palpación? Al margen de lo que es la valoración de la elasticidad torácica como tal, también podemos hacer palpación de la caja torácica, y cuando valoramos la caja torácica como tal, vamos a palpar partes blandas. A nivel de la caja torácica es importante palpar los ganglios de la axila. En cuello, ¿se acuerdan? Hemos palpado las cadenas ganglionares. En tórax vamos a palpar los ganglios de la axila. ¿Por qué? Porque en realidad el tejido linfoide está concentrado en nuestro organismo en tres zonas, ¿no? Todo lo que son las cadenas cervicales a nivel del cuello, las cadenas ganglionares a nivel de la axila y las cadenas ganglionares que existen en la región inguinal. Entonces, las adenopatías, por lo general, siempre se hacen más evidentes en cuello, en axilas o en la ingle. Entonces, ahora que estamos hablando de tórax, tenemos que hablar necesariamente de ganglios de las axilas, ¿no? Al margen de eso, también, si bien los movimientos respiratorios los valoramos a la inspección, también algunas maniobras nos van a permitir verificar esos movimientos respiratorios a través de maniobras específicas, ¿no?
En condiciones normales no deberíamos percibir frémitos pectorales o vocales, pero cuando existe alteración pulmonar sí hay frémito pectoral o vocal. Vamos a hacer, les he dicho, maniobras de elasticidad pulmonar. Podemos encontrarnos con frémitos laringotraqueales, bronquiales, cavernosos y pleurales, esto en condiciones patológicas. Hablando antes de entrar a lo que es elasticidad torácica, ¿no? Les decía, cuando nosotros palpamos la caja torácica como tal, importante verificar cómo está la región supra e infraclavicular. Es decir, yo en condiciones normales, cuando palpo la fosa supra e infraclavicular, no debería percibir el paciente más que la sensación de presión normal que estoy aplicando con mis dedos en estas regiones. Sin embargo, puede haber dolor en la región supra e infraclavicular en pacientes que cursan con tuberculosis pulmonar o que tienen patología tumoral pulmonar. ¿Ya? Entonces, la presencia de dolor en las regiones supra e infraclavicular me tienen que hacer sospechar de procesos apicales de tuberculosis y de tumores apicales. En la caja torácica hemos hablado de los puntos de Valle X, ¿no? Que son external, vertebral y lateral. Y cuando hay neuritis intercostal, voy a percibir dolor en los puntos de Valle X. La unión del esternón con los cartílagos costales no es dolorosa, ¿no? Sin embargo, puede haber, como dice la diapositiva, una ostealgia costal y esternalgia, es decir, dolor en las uniones condrocostales y en el esternón cuando hacemos presión digital en casos de pacientes que están cursando con leucemias, con anemia perniciosa, mieloma múltiple, tripanosomiasis americana, enfermedad de Gaucher, ¿no? Son patologías diferentes entre ellas, ¿no? La leucemia, saben ustedes que es un cáncer de la médula ósea. La anemia perniciosa es una patología por déficit de factor intrínseco de Castell que disminuye, que no permite la absorción de vitamina B12, ¿no? La tripanosomiasis es una enfermedad infecciosa producida por una parasitosis, ¿no? En nuestro caso estamos hablando de la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Gaucher es una enfermedad congénita hereditaria por un déficit enzimático, específicamente la glucocerebrosidasa, que va a generar acumulación de sustancias grasas en el vaso, en el hígado, en los pulmones y en el hueso, ¿no? Entonces, miren, diferentes patologías con diferentes etiologías me pueden generar dolor a nivel de las articulaciones condrocostales y a nivel del esternón, ¿no? Entonces, importante tomar en cuenta estos elementos, ¿no? Hemos hablado en lo que es en la primera parte de este capítulo del síndrome de Tietze, que es una tumefacción dolorosa de la segunda, tercera o cuarta articulación condroesternal. El signo de Petruski o espinalgia de Petruski, que se la considera positiva cuando hay dolor a la presión de las apófisis espinosas desde T3 a T7, ¿ya? O sea, si yo presiono las apófisis espinosas, normalmente no debería haber dolor. Pero si tengo dolor en las apófisis espinosas desde T3 hasta T7, perdón, estoy hablando de la espinalgia de Petruski o del signo de Petruski, que es positivo en pacientes con tuberculosis de los ganglios bronquiales o en las bronquitis aguda. ¿Ya? En la caja torácica también me puedo encontrar con la presencia de edemas en la pared de la caja torácica, ¿no? Un ejemplo de edema de la caja torácica, hemos dicho, es el edema en esclavina, ¿no? Que es propia de los pacientes con un edema que empieza en la parte superior del tronco hacia arriba. Me puedo encontrar al palpar la caja torácica con enfisema subcutáneo. ¿Qué significa? Presencia de aire debajo de la piel, ¿no? ¿Qué voy a percibir? Sensación de crépito por la presencia de gas. Entonces, el enfisema subcutáneo significa que ha salido aire por fuera de la caja del espacio pleural que ha llegado hasta por debajo de la piel, ¿no? La causa más frecuente de enfisema subcutáneo, los neumotórax, ¿no?
el neumotórax traumático o espontáneo, o de forma iatrogénica en heridas penetrantes de la tráquea. Muchas veces cuando se está haciendo una intubación endotraqueal con el uso de guías, ¿no? Porque normalmente se introduce la cánula directamente en la tráquea, pero a veces cuando la intubación es dificultosa se utilizan guías. Y esas guías a veces de forma iatrogénica pueden perforar la tráquea y generar salida de aire por debajo de la piel y generar un enfisema subcutáneo, ¿no? Entonces, la presencia de aire debajo de la piel en la caja torácica nos habla de un enfisema subcutáneo, ¿no? Pues les decía, cuando nosotros hacemos también palpación de la caja torácica como tal, voy a palpar todo el hueco axilar. ¿Con qué finalidad? Buscar adenomegalias, ¿ya? Normalmente no debería encontrar adenomegalias, pero sin embargo, en algunas circunstancias sí me voy a encontrar con adenomegalias. Sobre todo en las mismas patologías que hemos hablado en cuello. Leucemias, linfomas, también me puedo encontrar adenomegalias en enfermedades crónicas, ¿no? Y en procesos inflamatorios agudos, ¿ya? O sea, entonces, siempre que me encuentre con adenomegalias a nivel de la región axilar, saben ustedes, la conducta biopsia, ¿no? Porque puede estar incluso relacionado con metástasis de cáncer, ¿no? Y, por ejemplo, en el cáncer de mama, sí o sí hay el riesgo de que haya adenopatías en la región del hueco axilar. ¿Sí? Bien. ¿Qué otros elementos voy a tomar en cuenta? Algunas características bien particulares. La presencia del ganglio de Troussier o de Virchow, ¿no? ¿Qué es el ganglio de Troussier o de Virchow? Es un ganglio, a ver, miremos primero algunas otras imágenes, ¿no? Esta es la foto, por ejemplo, de un ganglio de Troussier o de Virchow. Esto es esquemáticamente por qué se presenta un ganglio único en el cuello, ¿no? Pero que precisamente a través de la cadena linfática hace metástasis al cuello, ¿no? Y a veces vemos esto. El ganglio trocero de Virchow se dice que es un ganglio único. Algunos comparan con el tamaño del huevo de paloma, ¿no? Pero que me está reflejando una metástasis de cáncer, ¿no? Sobre todo de cáncer digestivo, ¿ya? La escuela francesa es la que dice nódulo de Troussier, ¿no? La escuela americana lo define como nódulo de Virchow, ¿no? Pero en realidad lo que es una adenopatía supraclavicular, habitualmente izquierda, ¿no? Por lo general izquierda, que corresponde a metástasis, puede ser de cáncer primario, torácico o abdominal. Con mayor frecuencia cáncer gástrico, ¿no? Que ha invadido y que se ha manifestado a nivel del cuello, ¿ya? Entonces, si me encuentro con un cáncer, con un ganglio de Troussier de Virchow, lo más probable es que me encuentre en su origen con un cáncer gástrico, ¿no? Por eso es que algunos dicen que la presencia del ganglio de Troussier de Virchow es como un nódulo centinela, es que me está avisando que en algún otro segmento del cuerpo existe un cáncer, ¿ya? Entonces, eso en relación a la palpación en general de la caja torácica, o sea, otra vez, ¿no? Regresando un poquito. Si yo valoro en general la caja torácica, me puedo encontrar con puntos dolorosos, me puedo encontrar con la presencia de, o sea, zonas dolorosas desde las articulaciones condroesternales, el cuerpo del esternón, la parrilla costal, las apófisis espinosas de la columna dorsal, a esos niveles. Me puedo encontrar con la presencia de edema, sobre todo en la parte superior del tronco, en el edema en esclavina. Me puedo encontrar con enfisema subcutáneo en el caso de un neumotórax traumático espontáneo o heridas penetrantes de la tráquea. Me puedo encontrar con adenomegalias en la región axilar o específicamente con un ganglio Troussier de Virchow, que es una adenopatía metastásica en la región supraclavicular izquierda. ¿Ya? Entonces, una vez que he descartado esto, ahora, ojo, en la historia clínica, cuando nosotros hagamos la historia clínica, si no me encuentro ninguno de estos hallazgos, o sea, no encuentro puntos dolorosos, no encuentro síndrome de Tietze, no encuentro adenopatías axilares, no encuentro puntos de Valle expositivos que me hablen de una neuritis intercostal, no encuentro edema en esclavina, no encuentro enfisema subcutáneo, no describo, no anoto. O sea, no voy a poner datos negativos de todo esto que no estoy viendo o palpando, perdón, ¿no?
Entonces, ¿en qué casos voy a describir en tórax estos hallazgos? Cuando encuentre, pues, por decirles, he detectado una espinalgia de Petrushki. Entonces, en tórax, antes de describir pulmones, pondré, pues, ¿no? Apopsis espinosas, dolorosas a nivel de T3, T4, o perdón, T3, T4, T5 hasta T7, si se trata de una espinalgia de Petrushki, ¿no? Si me encuentro una neuritis intercostal, describiré a qué nivel de la parrilla costal y de cuál de los hemitórax estoy encontrando. Entonces, estos hallazgos en la caja torácica, en la historia clínica, las describo siempre y cuando tenga hallazgos positivos, es decir, encuentre cosas. Si no, no, directamente me voy a ir a la descripción de lo que es pulmones con los elementos de lo que sería la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Y dentro de lo que es palpación para lo que es funcionamiento de los pulmones, hemos hablado de valoración de la elasticidad torácica, ¿no? O sea, una vez que he visto que mi tórax es simétrico, asimétrico, lo que hemos hablado en la inspección, voy a valorar la elasticidad torácica, les decía, a través de maniobras que me van a medir la amplexión superior y la amplexación superior, ¿no? La amplexión superior es la expansión torácica en sentido antero-posterior, de adelante a atrás. Es decir, cuando nosotros hacemos una inspiración forzada y le decimos al paciente que meta aire todo lo que puede, se hace más evidente la expansión del tórax en el sentido antero-posterior y transversal. Esas dos cosas voy a medir. Entonces, la amplexión es la elasticidad torácica en sentido antero-superior, de adelante y atrás. Ahora, si tengo una amplexión superior, voy a tener pues una amplexión inferior, ¿no? Lo mismo es con la amplexación que ahorita vamos a hablar. Entonces, para medir la amplexión superior, ¿qué voy a hacer? Vamos a utilizar este esquemita, aunque para esta parte hay un material complementario que les voy a pasar un video, pero igual vamos a utilizar esto para que me entiendan. ¿Qué es lo que voy a hacer? Para valorar necesariamente tórax desnudo, ¿no? Porque sí voy a valorar sobre piel. Mi mano posterior, la palma, a nivel de la línea media, a la altura de la columna dorsal. Mi mano anterior, mis 4 dedos restantes, en la región infraclavicular del lado que estoy valorando. Y mis dedos pulgares se van a encontrar en un punto equidistante del hombro, frente a frente. De pronto no se nota muy bien aquí. Entonces, ¿qué es lo que quiero que pase? Que cuando se expanda el tórax posterior y el tórax anterior, estos dedos que inicialmente están juntos en reposo, cuando el paciente meta aire profundamente, se separen. Porque eso es lo que tiene que pasar. Si se extiende el diámetro torácico antero-posterior, se tienen que separar. No sé, siempre la elasticidad torácica apical o superior es menor que la inferior. Es decir, cuando se extiende el tórax, se extiende más a expensa de las bases que de los vértices, ¿ya? Entonces, en el momento en que yo me acomode en esta forma, ¿no? Que mis pulgares estén dispuestos de esta manera, le invito a mi paciente meta aire, seguramente se va a separar un espacio, ¿no? Que como promedio va a variar entre 0,5 a 1 centímetro, dependiendo de las características individuales. Además, no se olviden que entre varón y mujer varía, en función de la edad varía, etcétera. Pero ¿qué quiero comparar? Que la elasticidad torácica de este lado sea la misma que de este otro lado. Entonces, hago esta maniobra en el lado derecho y luego me voy al otro lado y comparo con lo que es el lado izquierdo. Si aquí tengo 0,5 centímetros de espacio que se me abre, ese es el mismo espacio que se debería abrir en este lado. Entonces, ¿qué pasa si en este hemitórax la elasticidad está disminuida? La amplexión va a ser menor que en el lado normal, ¿no? Un elemento. Entonces, esto es lo que es amplexión superior, ¿ya? Vámonos con lo que es amplexación. La amplexación les había dicho que es la elasticidad torácica o la expansión pulmonar en sentido transversal. Ya no es anteroposterior, esto es transversal. Entonces, ¿qué hago?
para esta maniobra, en realidad, la ampliación voy a valorarla en dos tiempos, porque tengo que hacer lado derecho, luego lado izquierdo, a diferencia de la amplexación que la voy a hacer en un solo tiempo, ¿no? Para eso, ¿qué voy a poner? Como está en la imagen, mis dedos pulgares se van a encontrar frontalmente a nivel de la línea escapuloespinal, ¿sí? Si quieren ustedes, a nivel de T3, ¿ya? Y el resto de mis dedos, a manera de como si estuviera apoyando, se van a ir a los vértices pulmonares. Entonces, si ustedes quieren, es como apoyar mis manos en el hombro a nivel de las vértices pulmonares, haciendo que mis pulgares se encuentren en la línea media a nivel de T3. En esta posición, obviamente son maniobras que voy a hacer con mucho cuidado, no voy a, solo estoy apoyando, no estoy deprimiendo. O sea, no hago presión, solo apoyo por gravedad, dejo que mi mano quede ahí, ¿ya? Y cuando tengo esta posición, le voy a pedir a mi paciente que meta aire profundamente. Cuando haga esto, lógicamente, si el tórax se está extendiendo en sentido transversal, tanto pulgar derecho como pulgar izquierdo se van a alejar de la línea media en condiciones normales en la misma proporción en ambos lados. Es decir, si aquí se separa 0,5 de la línea media, a este otro lado 0,5 centímetros, ¿no? ¿Qué no sería correcto? Que en un lado se separe más y que en el otro lado menos. Significa que en el lado que no se está separando adecuadamente, la amplexación está disminuida. Entonces, ¿por qué les digo en un solo tiempo? Porque no necesito ir al lado derecho e izquierdo. Estoy valorando en ambos lados, derecho e izquierdo, ¿no? Ahora vámonos con la amplexión inferior, ¿no? O amplexión basal. Para esto voy a poner mi mano por debajo, en la región infraescapular, por debajo del ángulo de la escápula, todos mis 4 dedos hacia atrás y mis pulgares se van a encontrar en la línea axilar media con otra mano que está por delante, ¿no? Estoy colocando mis manos con mis 4 dedos, excepto el dedo mayor, apoyados en la caja, en la pared torácica posterior y en la pared torácica anterior, y mis pulgares frontalmente se están encontrando en la línea axilar media. Pues en esta posición, cuando yo le digo a mi paciente meta aire, ambos dedos se van a separar. Ya les he dicho que la ampliación inferior o basal siempre va a ser mayor que la apical, ¿no? Se expande más el tórax a expensas de las bases pulmonares que de los vértices. Este espacio, que si aquí he encontrado 1 centímetro, tiene que ser igual que en el otro lado. En esos casos digo que mi ampliación inferior está conservada. Pero si en este pulmón tuviera retracción pulmonar y no se está expandiendo bien, en el lado afectado va a ser menor que en el lado sano. Esa es la ampliación inferior, ¿no? Y la amplexación en un solo tiempo. Solo que en lugar de ubicarme a nivel de la línea escapuloespinal, me ubico en la región infraescapular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Voy a abrir mi mano con mis pulgares que se encuentran en la línea vertebral y el resto de mis dedos en la pared lateral del tórax, ¿sí? Ojo, no estoy apretando, solo estoy apoyando, tratando de abrir lo más que puedo mis dedos, pero que se encuentren en la línea media. Y lo mismo que en el otro, le pido que meta aire y voy a encontrar una separación entre mis pulgares. Pulgar derecho tiene que separarse en la misma proporción que pulgar izquierdo, ¿no? Esa es la amplexación inferior, o alguna literatura le ha puesto el nombre de amplexación basal de la selle, ¿ya? A esta maniobra, alguna literatura le ha puesto el nombre de amplexación basal de la selle, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero medir elasticidad torácica, resumiendo, tengo que valorar la ampliación apical y basal, ¿no? Y tengo que aplicar la amplexación apical y basal. Y en ambos lados tiene que ser igual cuando es normal. Vámonos con otras maniobras
que también me permiten ver expansión de algunos segmentos específicos, como la maniobra de Rowohlt, ¿no? Así se escribe, R-O-U-A-L-T, Rowohlt, que me sirve para la expansión de los vértices pulmonares. El paciente está sentado, el médico está por detrás, toma los hombros con sus manos colocadas como si se estuviera acomodando para cabalgar, como por eso dice a cierto modo a caballo, ¿no? Sobre las clavículas y el músculo trapecio, ¿no? Y cuando yo tengo mis palmas de mis manos en esta disposición, le pido al paciente que respire profundamente, ¿no? O sea, una inspiración forzada. Y en esa posición voy a notar que el vértice pulmonar del lado enfermo se expande menos que del lado sano. Entonces, miren, esta es una maniobra complementaria de elasticidad torácica que se llama maniobra de Rowohlt para valorar la expansión de los vértices pulmonares, ¿no? Voy a utilizar otras técnicas complementarias como es la técnica de Lowenberg y la técnica de Hover, ¿no? La técnica de Lowenberg también se conoce como la técnica de las manos cruzadas, donde los pulpejos de los dedos de la mano derecha van a palpar la región infraclavicular izquierda y los pulpejos de los dedos de la mano izquierda van a palpar el otro lado, ¿no? Por eso se llama manos cruzadas. Entonces, ¿qué quiero valorar? Si con la maniobra de Rowohlt quería valorar vértices pulmonares, con la maniobra de Lowenberg quiero valorar la expansión en las regiones infraclaviculares. Entonces, estos dedos tienen que percibir por igual, ¿no? Por igual, la expansión de las regiones, de ambas regiones infraclaviculares. Pues la maniobra de Rowohlt para vértices pulmonares, la maniobra de Lowenberg para regiones infraclaviculares, ¿no? Y si quiero valorar el resto del segmento de la caja torácica, de los campos pulmonares, voy a utilizar esta técnica que se llama técnica de Hover. A ver, ojalá me puedan entender. Primero, paciente en decúbito dorsal, o sea, el paciente va a estar echado, ¿no? El médico generalmente se coloca primero en el lado derecho, ¿no? Y va a cruzar la mano izquierda hacia el hemitórax izquierdo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a disponer, primero, el dedo anular en la segunda costilla, ¿no? A nivel de la línea media clavicular. O sea, este dedo a nivel de la segunda costilla a la altura de la línea media clavicular. El dedo medio en la tercera costilla a nivel de la línea eh, axilar anterior. Perdón, a ver, vamos a ver. El primero, el segundo dedo, a ver, nos cruzamos la mano, ¿no? Entonces, el dedo medio, perdón, el dedo anular en la segunda costilla a nivel de la línea media clavicular. El dedo medio en la tercera costilla en el espacio entre la línea media clavicular y la línea axilar anterior. Y el dedo anular en la cuarta costilla a nivel de la línea axilar anterior. ¿Ya? Entonces, a ver, nos hemos ubicado mejor. ¿Eh? Entonces, el dedo anular en la segunda costilla a nivel de la línea media clavicular. El dedo medio en la tercera costilla entre la línea media clavicular y la línea axilar anterior. Y el dedo índice en la cuarta costilla a nivel de la línea axilar anterior. Con mis tres dedos separados de esta forma, ¿no? Le voy a pedir a mi paciente que haga una inspiración profunda. Normalmente, toditas estas costillas se mueven al mismo tiempo y con la misma amplitud, ¿ya? O sea, yo tengo que percibir que cuando mi paciente meta aire profundamente, toditos estos dedos deben percibir que las costillas se mueven al mismo tiempo y con la misma amplitud, ¿no? En patologías como enfisema, neumotórax, patologías pleurales, ¿no? Vamos a ver que existen variaciones en la amplitud del movimiento de las costillas, ¿sí? Entonces, miren, estas son tres maniobras complementarias que me sirven para valorar vértices, regiones infraclaviculares
y para valorar la parte anterior del tórax, ¿ya? Entonces, esa sería la primera parte de la palpación, la elasticidad torácica. La segunda parte de la palpación, les había dicho, es valorar las vibraciones vocales, que algunos textos las definen como fremitos torácicos. Yo personalmente no utilizo mucho el término frémito torácico porque como vamos a hablar en cardiología, por ejemplo, los frémitos tienen que ver con sobreañadidos que no son normales, ¿no? Por esas razones que es más propio y más adecuado de hablar de vibraciones vocales o de una resonancia vocal que se da en las paredes producto de el sonido que se genera a nivel de la laringe y que va a viajar a través de la tráquea, bronquios, hasta llegar a los alvéolos, que va a permitir y generar una vibración vocal en la pared torácica, ¿no? ¿Y en qué consiste? Dice, vibración de las paredes del tórax al hablar, cantar, gritar y que perciben la mano palpando al mismo tiempo. O sea que le digo a mi paciente que pronuncie una palabra, por lo general, una palabra con la consonante R, por eso es que le decimos que diga 33, 33, y al tiempo que dice 33, yo palpo la caja torácica y tengo que percibir una vibración vocal, ¿sí? Ahora, eso también va a depender de muchos factores, ¿no? Primero que tengo que conocer las técnicas de palpación, ¿no? O sea, necesito identificar cuáles son esas técnicas. Ahora, ¿dónde voy a palpar? ¿Se acuerdan ustedes? Hemos hablado de segmentación torácica en inspección. Hemos hablado de lo que es las regiones supra... En el plano anterior, a ver, ustedes mismos con su manito se pueden ubicar. En el plano anterior, la región supraclavicular, lo que está encima de la clavícula, y infraclavicular, lo que está debajo de la clavícula. En el plano posterior, la región supraescapular, lo que está por encima de la escápula, la región interescapulovertebral, lo que está por dentro de la escápula, y la región infraclavicular, lo que está debajo de la escápula, ¿no? Y en el plano lateral, la región axilar, desde el vértice de la axila hasta la sexta costilla. ¿Qué técnicas voy a utilizar para palpar o buscar vibraciones vocales? El método de Moneret, el método de Granger y el método de Edgehurst, ¿no? ¿En qué consiste el método de Moneret? Voy a aplicar toda la palma de la mano. Esa es la técnica de Moneret. Es decir, miren, este es un ejemplo en la región infraescapular derecha. Entonces, ¿qué hace el examinador? Está apoyando toda su palma de la mano en la región infraescapular derecha, pero al mismo tiempo le está diciendo a su paciente, pronuncia la palabra 33. Esa R que vibra más, ese 33, en algunas condiciones va a permitir que perciba esta mano, una vibración. Por eso se llama vibración vocal. ¿Ya? Ahora, cuando se hace lado por lado, primero puedo hacer infraescapular derecha, puedo hacer infraescapular izquierda. ¿Qué me voy? Siempre voy a comenzar la secuencia. A ver, no tengo una imagen. Voy a aprovechar esto en el plano anterior, ¿ya? En el plano anterior siempre voy a palpar primero la región supraclavicular, infraclavicular. En el plano posterior voy a utilizar la región supraescapular, interescapulovertebral e infraescapular, ¿no? Y en el plano lateral voy a utilizar la región axilar. Entonces, si yo hago simultáneamente, puedo colocar mi mano en ambos lados, pero si voy a hacer lado por lado, si, por ejemplo, si voy a utilizar el plano anterior, primero voy a hacer supraclavicular derecha, luego supraclavicular izquierda. Infraclavicular derecha, infraclavicular izquierda. Puedo poner toda la palma de mi mano aquí primero, luego toda mi palma de mi mano aquí, luego acá, luego acá. En el plano posterior voy a utilizar la región supraescapular derecha, supraescapular izquierda. Interescapulovertebral derecha, interescapulovertebral izquierda. Infraescapular derecha, infraescapular izquierda. Ahora, si yo puedo hacer como en este caso simultáneamente, pongo todas mis palmas de las manos, ¿no? Entonces, esta imagen, por eso les decía, va a depender de cómo esté valorando. Si yo puedo, como quien dice, acceder a mi paciente por detrás con su tórax desnudo,
Hago pues con las dos manos al mismo tiempo, ¿no? Pongo mis dos palmas en ambos lados, supraescapulares, interescapulovertebrales, infraescapulares. Pero si tengo que hacer lado por lado, primero hago un lado, luego el otro. Nunca voy a, o sea, hacer diferentes segmentos. O sea, para mí el patrón es el lado, el mismo nivel, ¿no? Es decir, supraescapular derecha y supraescapular izquierda. Siempre. Lo mismo con interescapulovertebrales y con infraescapulares. Eso es con la técnica de Moneret, ¿no? Luego voy a utilizar la técnica de Edgehorst. La técnica de Edgehorst, en la técnica de Edgehorst lo que voy a utilizar va a ser el borde cubital de la mano, ¿ya? Lo que estamos viendo acá es que el examinador está utilizando el borde cubital de la mano. Esta es una técnica complementaria que me es de mayor utilidad para acceder a algunos segmentos que tienen menos espacio, específicamente, por ejemplo, la región interescapulovertebral, ¿no? En algunos pacientes la región interescapulovertebral es muy estrecha, ¿ya? No tiene una zona ampliamente o fácilmente accesible. En esos casos, yo puedo utilizar y poner mi mano en ambas regiones interescapulovertebrales. Entonces, la técnica, el método de Edgehorst valora la vibración vocal con el borde cubital de la mano. Y por último, puedo utilizar el método de Granger, donde lo que utilizo para palpar son los pulpejos de los dedos, ¿no? Los pulpejos de los dedos, dispuestos se dice en forma de piña, ¿no? Porque lo que estoy utilizando son los pulpejos para palpar la caja torácica. Entonces, una vez que ya conocemos las técnicas para valorar vibraciones vocales, yo tengo que tomar en cuenta algunos aspectos, ¿no? Les decía, no en todas las personas vamos a percibir con la misma intensidad y tampoco en todos los segmentos, ¿no? Es decir, por eso les decía, es importante valorar el lado derecho o lado izquierdo, porque ese es el patrón que me va a dar referencia de si es normal o patológico. Porque las vibraciones vocales van a depender de estos elementos. Uno, de la cualidad de la voz. Es decir, no es la misma intensidad en el sexo masculino que en el sexo femenino, no tiene la misma intensidad, ni tono, ni timbre en una persona joven, en un niño o una persona adulta. Entonces, cuando la voz sea más, tenga mayor intensidad y mejor tono, ¿no? Y mejor timbre, se puede percibir mejor. Segundo, también va a depender del diámetro de las vías respiratorias, ¿no? Las personas que tienen una mejor permeabilidad de las vías respiratorias con un diámetro que permite mejor la transmisión de la voz, se percibe mejor, ¿no? También tiene que ver la resistencia y la amplitud vibrátil de la pared torácica. Entonces, por eso dice lo que está en verde, no existe un tipo normal aplicable a todos los individuos, sino un tipo individual subordinado a varios factores, ¿no? ¿Eso qué significa? Que todos estos factores van a variar. Por eso es que no podemos comparar un individuo con otro, sino el emitórax derecho con el emitórax izquierdo. Cuando nosotros hacemos una valoración de las vibraciones vocales, lo que normalmente deberíamos encontrar es la simetría en el lado derecho con el lado izquierdo. En esos casos voy a decir que las vibraciones vocales están conservadas. Sin embargo, en algunas condiciones que son patológicas, como por ejemplo cuando existe condensación pulmonar, las vibraciones vocales pueden estar aumentadas. En algunas patologías donde existe restricción pulmonar, por ejemplo, un derrame pleural, neumotórax, etcétera, las vibraciones vocales pueden estar disminuidas o incluso abolidas, ¿no? Por eso dice, depende también de la distinta resistencia a amplitud vibrátil de la pared del tórax. Ahora, específicamente yéndonos a estas otras situaciones, ¿no? Donde están aumentadas, disminuidas o abolidas, vamos a hacer un análisis de esta situación, ¿ya? Las vibraciones vocales están aumentadas de intensidad, les decía, cuando existe parénquima pulmonar condensado o sin aire, ¿no? O sea, les he dicho en una anterior clase y creo que les voy a repetir hasta el cansancio, en todas las clases de tórax,
La condensación pulmonar no es nada más que la sustitución del aire alveolar por otro elemento. Normalmente en el alveolo existe aire. ¿Qué es la condensación pulmonar? Es la sustitución de ese aire por otro elemento que puede ser trasudado, exudado, sangre o tejido neoplásico. Ahora, cuando el tejido pulmonar se condensa, la transmisión de los sonidos se modifica significativamente. Un tejido condensado se dice que es, o hepatizado si ustedes quieren, es un mejor transmisor de sonidos. En el pulmón actúa como un amplificador de sonidos, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de condensación? Entre los más frecuentes, las neumonías, las bronconeumonías, los tumores o los procesos apicales de la tuberculosis, ¿ya? Entonces, en estos casos, las vibraciones vocales en el lado afectado van a estar aumentadas. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, yo tengo una neumonía derecha, seguro que en ese segmento por condensación, en ese segmento las vibraciones vocales van a estar aumentadas, ¿no? Y el otro lado, bueno, va a estar conservado, pero donde voy a notar más es donde está aumentado, ¿sí? Puede haber también vibraciones vocales aumentadas en estados patológicos con formación de cavidades abiertas a bronquio, lo que les decía, las cavernas, ¿no? Hay cavernas tuberculosas que están en conexión con dilataciones bronquiales, ¿no? Pero que no estén cubiertas por una capa gruesa de pleura, que no haya una barrera. En esos casos las vibraciones vocales están aumentadas. ¿Y en qué casos también están aumentadas las vibraciones vocales? Cuando existe respiración supletoria o funcionamiento exagerado de un pulmón por suplencia funcional. Es decir, que yo tenga afectado el pulmón izquierdo, pero que mi pulmón derecho esté respirando por ambos. Entonces, esta suplencia funcional me genera un funcionamiento exagerado y eso hace que mis vibraciones vocales estén aumentadas. Lo contrario del aumento es la disminución o la abolición. En algunos casos pueden estar disminuidas y en algunos casos no existir. En esos casos hablamos de vibraciones vocales disminuidas o abolidas. ¿Ya? Las lesiones, ¿de qué va a depender? Hemos dicho, ¿no? ¿Se acuerdan un elemento de la cualidad de la voz, del tono y del timbre? Entonces, si yo tengo una lesión laringea con parálisis de cuerdas vocales, es decir, tengo un estímulo laringeo débil o nulo, lógico que no voy a tener vibraciones vocales, o voy a tener disminuidas o abolidas, ¿no? Es decir, si ese 33 no lo puedo pronunciar bien, mis vibraciones vocales van a estar disminuidas o abolidas. Ahora, si la vía respiratoria no está permeable, porque hay una ocupación bronquial por cuerpos extraños, tumores, porque hay una compresión extrínseca de los bronquios, membranas, o exudado fibrinoso, etcétera, en los bronquios, o que la caja torácica haya perdido su elasticidad, como pasa en los viejitos, ¿no? O que además, o que hay una barrera, ejemplo, que haya un derrame pleural, es decir, líquido entre el pulmón y la pared. Neumotórax, aire entre el pulmón y la pared. O que haya adherencias, etcétera. Todo lo que son barreras entre la masa pulmonar y la pared también me generan disminución de las vibraciones vocales. Entonces, ejemplo, en un derrame pleural, en un neumotórax, en una fibrosis, en un enfisema, etcétera, las vibraciones vocales van a estar disminuidas o abolidas. ¿Sí? Bien. Entonces, eso en relación a vibraciones vocales. Bien, jóvenes, eso es lo que corresponde a inspección y palpación, ¿ya? Como les decía, todo esto yo lo voy a complementar con un video preparado para que ustedes puedan